Hola, es semana 5 de una oferta. No sé, es la misma camisa, pero sabes que está recién lavada, todo sigue normal. Yo sé que están llena de rutina y la semana número 5. Me da mucho gusto que están ahí sentados. Yo sé cómo va cuando están en un grupo pequeño. Todo el mundo ya se empieza a agarrar su área confortable. Me da mucho gusto que ya se siente confortable en el grupo y me da mucho gusto que está construyendo una relación. Y eso es lo que queremos que pase en los grupos pequeños. En adición de levantar una buena relación con otros hermanos, de animarse uno al otro, de ayudarse uno al otro, de dar estos pasos de fe. Son 6 semanas juntos que van a estar, donde están hablando cómo van a crecer, sembrar y avanzar. Y esa semana vamos a hablar sobre la parte de sembrar. Sí, quizás muchas veces cuando hablamos sobre, por ejemplo, dinero, nos hace un poco inconformes. Va- Vamos a hablar un poquito sobre la generosidad y vamos a hablar sobre qué es lo que el Señor quiere que hagamos en estas áreas. Y hay unos retos muy grandes y le voy a animar a que hagan cosas grandes y yo retarles grandemente en este. Y la razón que está en mi corazón en este momento de que yo retarle es porque nos anima a que sí, estrechemos nuestra fe. Sí, mi esposa y yo hemos hablado de cómo vamos a dar pasos grandes en estas áreas también. Esto no significa, ese es todos nosotros como iglesia. Tenemos que dar en esto, tenemos que dar pasos en estas áreas juntos. Sí, quiero darle una idea a lo que es ser un dador generoso. Y esto pasó en Macedonia, donde una iglesia, donde nuestro hermano Pablo hablaba, porque él lo puso en su libro, como en segunda de Corintios, como un ejemplo de qué es lo que el Señor nos habla de que hagamos. Y dice esto en segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Y este es el apóstol Pablo hablando. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Sí, está dando un testimonio en el servicio, videos. Por ejemplo, usted puede ver historias de lo que Dios ha hecho en otras personas y eso nos anima, ¿verdad? Y Paul estaba haciendo lo mismo, estaba un testimonio sobre la iglesia en Macedonia. Estas iglesias han sido probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad. Sí, gozo y generosidad. Sí, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Sí, los creyentes en Jerusalén estaban sobre una persecución tan grande sobre el gobierno romano. Había una persecución muy tremenda en Jerusalén. Entonces, tenían sobre los religiosos y igualmente por el gobierno romano, no tenían suficiente comida, no tenían suficientes provisiones y todos tenían que compartir lo que tenían. Entonces, las iglesias foráneas tenían que enviar ayuda, incluyendo las iglesias de Macedonia. Sí, ellos decían, queremos mandar este regalo y ayudarlos a ellos. Sí, y siendo mucho más de lo que ellos esperaban. Incluyendo hicieron mucho más de lo que esperamos, porque su primer paso fue entregarles ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Se fijan en la forma que ellos estaban dando, por medio de la generosidad, ellos estaban demostrando algo grandioso. Nosotros usamos la palabra generosidad en nuestra cultura todo el tiempo. Y hablamos sobre generosidad de que alguien persona, por ejemplo, que da mucho dinero, oh, claro, eso es generoso. Quizás hablemos como un jugador de la NFL que da $10,000 a un acto de caridad. Y pues nos ponemos a pensar, es una persona que hace millones de dólares cada año. Y sí, $10,000 es como yo dar $10. ¿Qué es generosidad? Generosidad no es una cantidad. Generosidad es esto, es un sacrificio. Sí, ellos dieron sacrificialmente, dieron mucho más de lo que ellos podían sostener. Sí, no lo dieron en exceso, no estaban sentados a ver, no hicieron un valle para eso. Ellos dieron sacrificialmente, tuvieron que cortar algunas cosas en orden para poder dar al pueblo de Dios. Sí, generosidad es de darlo, lo dieron con mucho gusto. Sí, sus corazones estaban llenos de mucho gozo. Sí. Nuestro Dios se preocupa por nuestros corazones y se preocupa mucho sobre nuestro corazón más que de nuestras acciones, porque Dios ama a un dador alegre. Y si usted no está dando alegre, la verdad, manténgalo, porque no está recibiendo un premio. Él quiere que demos con un corazón alegre y eso está demostrado aquí.
Ellos dieron sacrificialmente, con mucho gusto y con el deseo de hacerlo, y ellos pedían de hacerlo más y más. ¿Por qué? Porque el beneficio para ellos era este gozo. Ellos estaban tan animados de poder sacrificar y ser generosos en esta forma. Y esta es una foto de que hablaba de la iglesia de Macedonia, que Pablo quería hablarse en la iglesia de Corintios. Y dice esto en el versículo 6. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar y que regresen a ustedes y los anime a completar estos ministerios de ofrendar. Sí, aparte de lo que estaba pasando en Jerusalén, Tito les hablaba de eso y quizás ellos daban, pero no daban sacrificialmente. Ellos no tenían el deseo, no tenían el gozo de hacerlo. Sí que Tito fue atrás y dijo, vamos a hacer esto otra vez, vamos a hacerlo correctamente, vamos a hacerlo verdaderamente, generosamente a la iglesia de Jerusalén. Y esto es porque, mire, esa es la parte importante. No solamente porque ellos quieren estar presionando a la iglesia en Corinto, solo porque no aman a Cristo, porque vamos a rezar y los vamos a retar. No, no, no. Él está hablando sobre esto porque desde que ustedes en muchas formas sí, hacen bien en su fe, en su forma de hablar, en su conocimiento, en su entusiasmo, en su amor a nosotros. Quiero que ustedes también lo hagan también en el acto bondadoso de ofrendar. Sí, eso es lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Sí, su fe es muy sólida. Ustedes tienen unos pastores muy impresionantes, están muy entusiasmados en muchas áreas, pero en esta área es donde ustedes necesitan crecer. Pero lo que es muy interesante en esto, ustedes son buenos en esas áreas, pero no se preocupan en esta área de dar. No, queremos que ellos sean buenos en todas las áreas que Dios nos ha llamado a hacer. Sí, Dios es excelente en todas las áreas. No es una opción múltiple de escoger lo que queremos. Muchas veces pensamos en esto. Oh, voy a servir, no tengo que dar. O voy a dar un tiempo en la iglesia, así no tengo que dar en mis finanzas a la iglesia. Yo paso mucho tiempo en la palabra de Dios y en la palabra, así no puedo pasar tiempo y yendo afuera y a servir a la comunidad. No, Dios nos hace que hagamos todas estas cosas. No es una opción múltiple. Y es que por eso lo estamos hablando en el área de dar, porque es el área que verdaderamente siempre batallamos. El dar, honestamente, es bien difícil. Es que ser generoso es bien difícil. Y verdadera generosidad es un paso de fe, pero increíble. Y esa es la idea principal. Usted no puede separar la verdadera generosidad de la fe. Sí, la verdadera generosidad. Usted puede dar una cantidad muy grande de dinero. Usted puede dar más de su exceso. Y quizás sea muy generoso para algunas personas, pero la verdadera generosidad que hace usted sacrificalmente con gozo solo viene cuando usted tiene fe y cree de que usted está confiando en Dios más de lo que más de sus circunstancias. Quizás usted pueda pensar, yo no sé cómo va a pasar esto, pero yo confío en ti. Sí, nosotros podemos dar de dos maneras. Hemos sido llamados en esta campaña de retarnos en una fe donde cuando hablamos sobre la visión 2020, cómo el Señor nos ha llamado a esta iglesia a hacer, y para poder lograr esas visiones los siguientes 3 años, nos ha llamado a crecer, sembrar y avanzar. Sí, crecer en nuestra relación personal con Dios, sí, poner nuestro esfuerzo en acción, pero también tenemos que poner recursos en las manos de Dios. Y esto viene la siguiente semana, por ejemplo, que haga usted un compromiso, ¿cuánto usted va a sembrar? En 2 diferentes maneras. La primera forma viene a ser por una razón. No hay nada malo que lo que usted pueda dar por una razón. Usted puede sentar y checar su budget. Usted puede, ¿cuánto puedo yo dar? Quizás sea hacer algo sacrificial. Si yo corto esto y retengo esto y hago esto y esto, entonces al final del día yo puedo darle a Dios esto. Y eso es una forma de que usted puede llegar dando de una forma razonable. Pero hay otra forma que usted puede dar, y eso es dando por revelación. Sí, dando por revelación empieza así. Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo dé? Sí, Señor, ¿qué es lo que tú has puesto en mi corazón, en el corazón de mi familia? ¿Qué es la cantidad que tú quieres que dé?
Y empezando con esa conversación, y ese es lo que el milagro que pasa aquí, mire. Usted que tiene que trabajar en esa semana, sentarse con su esposa, con su familia, envuelva a sus hijos, o quizá usted, cuando usted se sienta, por favor, hable sobre estas cosas y por revelación pregunte a Dios qué es lo que usted quiere que el Señor quiere que dé. Sí, de hecho, si el Señor está ahí, va a haber unidad en esa discusión y todo el mundo va a llegar con el mismo número. Sí, todo empieza con una revelación. ¿Qué es lo que Dios le hace que dé? Y después, usted va a comprometerse. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué necesito cambiar? Entonces, en esas áreas necesito confiar en Dios. ¿Qué cosas el Señor va a proveer que yo no sé si las voy a poder lograr? Solo tiene que confiar en que Él lo va a hacer. Nosotros podemos dar por revelación o lo puede hacer por razonamiento. Por revelación, ¿razón? Es una forma lógica si lo hace por razón, pero por revelación toma fe. En revelación toma un paso de fe. Este es lo que yo no sé qué va a pasar y el Señor yo creo que es lo que me está pidiendo. Yo voy a confiar que va a proveer por esto. Y esto es un reto para su fe. Nosotros tenemos y tiene que estrechar su fe. Queremos ver cuál sería un paso de fe para esto. No que sea una contribución significante o que sea lo que podamos nosotros mencionar, pero ¿cuál es el reto de fe en su familia en esta semana? Pero como padre de familia, yo sé que esto es lo que va a formar buenos pasos de fe en relación con Dios a mis hijos, en lo que yo voy a dar al reino de Dios. Vamos a hablar sobre la visión 2020 y las cosas que va a impactar a otras vidas, pero ellos van a hacer también algunos sacrificios. Mis hijos van a llegar al punto de cosas que no vamos a hacer en los siguientes 3 años para poner más recursos en manos de Dios. Esta es otra forma que usted puede pensar en esto. Esta es una palabra de dar. Usted puede usarlo como una guía. Nosotros todos estamos en diferentes puntos financieramente. Estamos en diferentes puntos donde el Señor nos ha llamado a ser. Quizás sea usted nunca ha dado antes. O quizás en la forma de sembrar usted nunca ha dado nada a la iglesia. O quizás usted ha dado fielmente, o quizás usted siempre da el 10% de su entrada a la iglesia, o quizás de más que eso. Pero siempre tenemos que dar un paso de fe. Piense en esos pasos que hay en una escalera. Sí, voy a hacer el compromiso de empezar a dar. Voy a empezar a dar regularmente. Quizás voy a empezar a dar regularmente a la iglesia, una vez al mes, cada vez que tenga un cheque, una vez a la semana, pero voy a poner mis recursos en manos de Dios. O quizás lo he hecho por mucho tiempo, o quizás su paso de fe sea un porcentaje fijo. Voy a dar a mi Dios un porcentaje de mi entrada financiera y ese es un paso de Dios. Es un paso que usted puede dar para nuestro Dios. Quizás voy a confiar, por ejemplo, 10% con mi entrada. Quizás ahora voy a dar un poco más, quizás 12%, 15%. O quizás lo he hecho por tanto tiempo, quizás quiero que mi vida sea marcada por generosidad, por lo que signifique para usted. Sí, esos son pasos que usted puede pensar y puede tomar. Cualquier paso que usted dé, ese es un paso de fe. Y esos son los pasos de fe que estamos hablando en esta área de sembrar. ¿Qué es lo que Dios le ha llamado a hacer? Y hoy queremos hablar en el grupo pequeño, que se anime uno al otro. Yo sé que es un tópico muy duro y es muy difícil para hablar entre todos. Y nuestro pastor Greg decía, Steve, que la gente se pone un poco chistosa cuando hablamos del dinero. Y yo sé que es a veces un poco inconfortable cuando hablamos de ello, pero le animo a que sea abierto y que sea honesto y que si usted tiene temor, créame, hay muchas personas que tienen el mismo sentimiento que usted. Y por eso es que las relaciones ayudan. Y es el beneficio de estar en relación, donde nos podemos ayudar unos a otros, nos podemos levantar unos a otros, nos podemos animar unos a otros para cosas grandes y mayores. No estoy muy contento y estoy gozoso de cosas que van a pasar en sus vidas, de que yo sé que en la siguiente semana van a pasar cosas maravillosas y que es lo que Dios va a poner en su corazón de dar en las áreas de crecer, sembrar y avanzar. Que tengan una buena discusión hoy.